«Pon esos zapatos impecables usando tu lengua», gritó la madrastra a la hija pequeña de su marido. Pero en ese mismo momento, Mogul llegó inesperadamente a casa antes de lo previsto tras un largo viaje de negocios, y lo que sucedió a continuación hizo llorar a todos. La tienda Mason Lux brillaba bajo las luces blancas que se reflejaban en los relucientes suelos de baldosas. El aroma de los artículos de cuero de alta calidad, las fragancias de lujo y el limpiador de suelos se mezclaban en el aire, creando un aroma lujoso, frío y extrañamente aislado. Los empleados que terminaban su turno se movían en silencio, con pasos suaves, como si temieran molestar a la mujer que estaba de pie en el centro de la sala de exposición. Claudia, la segunda esposa del magnate William Hartley, llevaba un vestido rojo ajustado, el rostro meticulosamente maquillado, y los labios estaban pintados con un pintalabios intenso que reflejaba el resplandor de las luces del techo. En la mano, Claudia sostenía un único zapato de tacón alto negro, inclinándolo para examinar cada detalle. Al final de un banco, Emily, una niña de 6 años con suave cabello castaño y un vestido blanco de algodón arrugado, balanceaba las piernas con los ojos curiosos fijos en el entorno. «No toques, Emily», dijo Claudia sin volverse, con una voz tan plana y tranquila que le heló la espalda a cualquiera espina. Pero la niña ya había extendido un dedito y había rozado brevemente la punta del zapato, dejando una mancha tenue y difusa. La luz iluminó la mancha y Claudia la vio. Se giró al instante y su hermoso rostro se endureció en una máscara de ira. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó. Emily se estremeció y tembló visiblemente. «Lo siento, solo quería mirarlo». Claudia avanzó cada golpe de su tacón contra el suelo, que sonaba como un martillazo de juicio. «¿Crees que esto es un juguete? Este calzado vale más que el trapo que llevas puesto». «Lo siento, solo quería mirarlo». Claudia avanzó. Cada golpe de su tacón contra el suelo sonaba como un martillazo de juicio. «¿Crees que esto es un juguete? Este calzado vale más que los harapos que llevas puestos». «Lo siento mucho», susurró la niña con las manos juntas. «Lo siento, no borra la mancha». Claudia agarró a Emily brazo y la arrastró hasta el centro del suelo. «Ponte de rodillas». Emily se derrumbó de rodillas, golpeándose contra las frías baldosas. Claudia cogió un pequeño paño de un mostrador cercano y se lo tiró a la niña. «Límpialo». La niña cogió el paño temblorosamente e intentó limpiarlo con suavidad. Sus pequeños dedos apretaron con fuerza, pero cuanto más frotaba, más se extendía la mancha. Claudia la observaba con una mirada cada vez más fría. «No, eso no es suficiente». Emily levantó la vista. «Lo siento». Claudia se inclinó ligeramente y bajó la voz hasta convertirla en un susurro engañosamente dulce. «Si manchas mi calzado, tienes que limpiarlo con la lengua. Así la lección se te graba bien». Toda la tienda se quedó paralizada. 2 empleadas que estaban cerca de la caja registradora intercambiaron miradas aterradas. Una de ellas empezó a dar un paso adelante, pero la mirada afilada de Claudia la hizo retroceder inmediatamente. Nadie se atrevía a respirar. Emily se encogió y balbuceó. «No puedo hacerlo, puedo hacerlo». Claudia golpeó el suelo con el tacón y el sonido seco y agudo resonó. «Si no, te echaré a ti y a esa vieja ama de llaves de la casa, ¿entendido?». Los labios de la chica se apretaron en una línea firme. Las lágrimas brotaron y cayeron sobre el suelo blanco, una tras otra. Emily se encogió, temblando, mientras se agachaba hacia el brillante calzado negro. La mezcla del polvo del cuero y el olor del suelo frío le hizo agarrotarse la garganta. Extendió la lengua, lo tocó ligeramente y rompió a llorar desconsoladamente. «Me duele mucho la lengua. No puedo fregar más». La vocecita estalló en sollozos ahogados, una súplica que no encontró respuesta. Claudia curvó los labios en una leve sonrisa burlona. «Duele. Bien, que te sirva de recordatorio. Una niña privilegiada tan frágil no merece vivir en mi casa». Una empleada cercana, una joven llamada Mia, se mordió el labio con fuerza. No podía soportarlo más. «Ma, por favor, no le hagas eso a la niña». Claudia se giró con los ojos en llamas. «¿Quieres perder tu trabajo?». Mia inclinó la cabeza, con lágrimas en los ojos, apretando los puños, pero sin decir nada más. Nadie en la tienda se atrevió a intervenir. Lo único que se oía era la respiración entrecortada de Emily, el lento y rítmico golpeteo de Lucy y el sonido de la lluvia ligera
que comenzaba a caer fuera de los cristales. La niña se arrodilló inmóvil, con sus pequeños hombros temblando en ese espacio lujoso. La imagen de la niña agachada en el suelo se convirtió en una mancha indeleble. La puerta de cristal se abrió de repente y una ráfaga de viento entró haciendo que las cortinas se balancearan violentamente. Todos se dieron la vuelta. William Hartley, un hombre alto con traje gris y el rostro sereno de un exitoso hombre de negocios, estaba de pie en la puerta. Acababa de llegar del aeropuerto y había venido directamente a la tienda porque la ama de llaves le había dicho que su esposa y su hija estaban allí. En su mente, todo lo que había antes de abrir la puerta era una imagen agradable. Su hija, con sus brillantes ojos marrones, corriendo hacia él. Pero la escena que se encontró ante él lo dejó paralizado. Vio a su hija arrodillada, con los labios rojos y ligeramente magullados, y lágrimas pegadas a la barbilla. Claudia estaba de pie junto a ella, con el calzado que llevaba en los pies brillando a la luz, los mismos zapatos. Su voz era baja y escalofriante. «Claudia, ¿qué demonios estás haciendo?» El aire dentro de Mason Luke seguía impregnado del aroma de la fragancia y el cuero, pero ahora el ambiente era sofocante y frío. Claudia estaba paralizada en medio del suelo, con el calzado todavía en la mano y una sonrisa en el rostro que parecía permanente. «¿Ya has vuelto?», preguntó ella, esforzándose por mantener un tono ligero, pero con la voz temblorosa. «Solo le estaba dando una lección a la niña», respondió William con un gruñido, levantando a Emily del suelo. Tenía el rostro rígido por la furia contenida y los ojos fijos en los labios de su hija, ligeramente abiertos y con las comisuras ligeramente moradas. «¿Le estabas enseñando a mi hija obligándola a limpiar tus zapatos con la boca?» Emily enterró la cara en el hombro de su padre, sollozando desconsoladamente. «Tenía mucho miedo, papá. Lo siento. Ensucié los zapatos». William se agachó y la apretó contra su pecho, con el corazón latiéndole con fuerza. «No tienes nada de qué disculparte, cariño. No hiciste nada malo». Volvió a mirar con ojos ardientes. «Quiero una explicación de ti ahora mismo». Claudia dio un paso atrás y los zapatos que nada por lo que disculparte. «Cariño, no has hecho nada malo». Volvió la mirada ardiente hacia ella. «Quiero una explicación ahora mismo». Claudia dio un paso atrás y los zapatos que llevaba en la mano cayeron al suelo con un ruido ensordecedor. Solo la estaba amenazando. «Tiene que aprender buenos modales. La mimas demasiado. Ya basta». Se volvió tan fría que toda la tienda se quedó en silencio. Miró a su alrededor y vio a los empleados con la cabeza gacha. ¿Quién estaba aquí cuando ocurrió eso? Una joven empleada levantó tímidamente la mano. «Señor, tenemos cámaras de seguridad, señor». William asintió secamente con voz monótona. «Quiero ese video. Envíemelo inmediatamente, sin ediciones ni cortes». Claudia entró en pánico. «¿No lo entiendes?». La niña fue irrespetuosa. Él la señaló directamente con los ojos fríos como el acero. «Cállate. No mereces pronunciar el nombre de mi hija». Nadie se atrevió a respirar. William se agachó y envolvió a Emily con su chaqueta. «Vamos a casa, cariño». Salió de la tienda con pasos pesados, como si estuviera caminando sobre los escombros de su propia vida. Detrás de él, los periodistas esperaban fuera con las cámaras enfocándole. Los obturadores hacían clic sin cesar mientras sacaba a su hija, con el rostro sombrío y los ojos cargados de tristeza. Esa noche la mansión Hartley estaba envuelta en silencio. Las paredes de cristal reflejaban las tenues luces, haciendo que la casa pareciera una nevera. Emily se había quedado dormida, con su pequeño rostro aún marcado por las lágrimas. William se sentó en el borde de la cama, observando a su hija en silencio. Una hora antes había visto las imágenes de seguridad de la tienda. Las imágenes eran borrosas, pero lo suficientemente claras. Su hija arrodillada en el suelo, temblando mientras se inclinaba hacia el calzado, con los ojos llenos de pánico. Detuvo el video en ese momento. No podía soportar verlo más. La puerta de la habitación se abrió con un crujido. Bárbara, la leal ama de llaves, entró con una taza de té caliente. «¿Necesita algo más, señor?». William no levantó la vista y solo preguntó en voz baja. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?». Ella inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa. «No me atreví a decir nada, señor. La señorita Claudia siempre amenazaba con despedirnos a Emily y a mí si decíamos algo. Lo siento mucho». Él permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, dijo solo una frase con voz ronca. «No es culpa tuya, es mía».
Se volvió para mirar a su hija dormida, con sus manitas cerradas en puños y su pequeño cuerpo aún temblando ligeramente mientras dormía. William se inclinó y le susurró al oído: lo siento, no pude protegerte. A la mañana siguiente, Claudia fue convocada a la sede del grupo Hartley. El imponente edificio de cristal reflejaba la fría luz del sol. Frente a ella había una fila de miembros de la junta directiva en silencio. William entró sin decir nada y colocó la memoria USB que contenía el video sobre la mesa. Claudia intentó mantener la compostura, con los labios temblorosos. No destruirme por un malentendido, ¿verdad? ¡Un malentendido! William soltó una risa desprovista de 6 años a limpiarte los zapatos con la boca. ¿Es un malentendido? No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, la interrumpió con voz afilada como una cuchilla. Entiendo que me casé con la persona equivocada. Solo humillaste a mi hija, deshonraste el nombre de Hartley. Las personas en la habitación intercambiaron miradas. William se volvió hacia su secretaria. A partir de este momento, Claudia Hartley ya no está asociada con esta corporación. Toda la autoridad, los activos y las acciones que posee están congelados en espera de una investigación completa. Claudia se burló, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? William no respondió, solo la miró por última vez, con una mirada llena de silencioso desprecio, y luego se dio la vuelta y salió, dejando la sala envuelta en silencio. 2 días después, la noticia estalló en todos los medios de comunicación. La esposa del magnate ola de choque en el mundo de la alta costura. Todas las páginas web se inundaron de imágenes de William llevando a Emily fuera de la tienda. La ciudad estaba alborotada. Las acciones de la división de moda que supervisaba Claudia se desplomaron drásticamente. Multitudes se reunieron fuera de su mansión, coreando consignas exigiendo justicia para la niña. Claudia fue investigada por maltrato infantil. Sus abogados intentaron salvar la situación, pero las pruebas eran abrumadoras. En las fotos de los paparazzi aparecía pálida, desaliñada, con los ojos reflejando pánico. Mientras tanto, dentro de la mansión Hartley, William apenas se separaba de su hija. Emily se despertó en mitad de la noche llorando, y lo único que él pudo hacer fue abrazarla y consolarla sin cesar. «Papá está aquí», le susurró. «Nadie volverá a hacerte daño». La niña asintió suavemente, con lágrimas aún en las pestañas. «No vuelvas a irte de viaje tan lejos, ¿vale?» William no respondió de inmediato, solo se inclinó y le besó la frente. «Me quedaré en casa, te lo prometo». La tenue luz de la lámpara de la mesilla de noche iluminaba al padre y a la hija. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Cada gota caía suavemente sobre el cristal, formando largas rayas. William se sentó junto a la cama durante mucho tiempo, observando a su hija dormir. Cada respiración que ella tomaba le oprimía el pecho. Extendió la mano para acariciarle el pelo, con la mano ligeramente temblorosa. Sobre la mesita junto a la cama, estaban cuidadosamente colocadas las pequeñas zapatillas de lona que Emily solía llevar, con la punta manchada con una leve marca, un rastro de ese día. William las miró fijamente durante un largo rato, y luego cogió un paño y las limpió con mucho cuidado. Una lágrima cayó empapando la tela blanca. Nose dio cuenta de que estaba llorando en la quietud de la noche. William finalmente vio el colapso del mundo que una vez creyó perfecto. Todo el poder, el dinero, el prestigio, todo eso se volvió insignificante. Lo único que importaba era su pequeña hija, con los ojos cerrados y la respiración frágil. «No pude protegerte», murmuró, como si temiera escuchar sus propias palabras. Afuera la lluvia se hizo más intensa, golpeando constantemente contra el techo de vidrio como el frío y persistente latido de su conciencia. La mañana en la mansión Hartley era inquietantemente silenciosa. La luz del sol se filtraba a través del grueso cristal, salpicando el suelo de piedra blanca. No se oía el sonido de las risas de los niños ni se oían pasos diminutos corriendo por la casa como antes. Solo el esporádico tic-tac del reloj arrastrando silenciosamente los segundos y amplificando la sensación de vacío. Emily estaba sentada acurrucada junto a la ventana, con la mirada fija en el jardín. El viejo columpio se balanceaba suavemente con la brisa. Ella apretaba con fuerza un osito de peluche tan viejo que tenía una oreja rota desde el incidente en la tienda. Emily apenas hablaba,
Permanecía en silencio y evitaba la mirada de todos. William estaba de pie a cierta distancia, observando en silencio a su hija a través de la puerta. Estaba acostumbrado a dar órdenes, a ver cómo los demás se inclinaban ante él, pero ahora no sabía qué decirle a su propia hija. Un vago temor le oprimía el pecho. Bárbara, la anciana ama de llaves, se acercó y le puso una mano en el hombro, con voz suave. La niña no ha comido nada desde la mañana. Sir William miró su reloj. He llamado al médico. Tal vez necesite un chequeo. Una hora más tarde, el médico llegó. Emily se escondió detrás de las cortinas, con los ojos muy abiertos por el temor. Cuando el hombre se inclinó con la intención de tocarle el brazo, Emily gritó: «No me toque, me portaré bien, lo limpiaré». La habitación quedó en silencio. El médico miró a William con ojos llenos de preocupación. Trauma psicológico potencialmente grave. Tiene miedo de ser controlada. Sugiero que, por ahora, no la obliguen a conversar ni a tener contacto físico. Dejen que se sienta segura primero. William asintió, pero su corazón se le partía. Acompañó al médico a la puerta y luego se volvió para ver a Emily todavía acurrucada detrás de la cortina, agarrando su osito de peluche con tanta fuerza que lo deformaba. Cayó la noche. La tenue luz amarilla nocturna proyectaba un débil resplandor sobre su pequeño rostro, pálido incluso mientras dormía. William no podía descansar. Caminó por el pasillo y se detuvo frente a la habitación de su hija. Desde dentro se oyó un grito débil y débil. «No me hagas limpiarlo con la boca otra vez. Lo siento, yo no lo manché». William se quedó paralizado, con la espalda apoyada contra el marco de la puerta. El pecho le dolía en espasmos agudos y apretó las manos hasta que las uñas se le clavaron en la piel, las marcas rojas del castigo que se infligía a sí mismo. Entró, se sentó en el borde de la cama y le puso suavemente una mano en el hombro. Emily se sobresaltó, pero cuando se dio cuenta de que era su padre, solo se acurrucó un poco más. William intentó sonreír, pero tenía la voz ronca. «Es papá, cariño. Nadie te volverá a hacer daño. Puedes volver a dormirte». Emily abrió ligeramente los ojos y movió los labios. «¿Te irás otra vez?» William se quedó paralizado. «No, me quedaré aquí. Te lo prometo». La niña no respondió, solo giró la cara hacia la pared. Sus pestañas se agitaron y una lágrima rodó sobre la almohada. A la mañana siguiente, Barbara trajo café y encontró a William todavía sentado en el mismo lugar, con su traje negro todavía arrugado. Habló en voz baja sin levantar la vista. «¿Cuánto tiempo hace que sabes esto?» Barbara dudó, apretando las manos sobre la bandeja. «Yo lo sé desde hace unos meses, señor. La señorita Claudia me prohibió hablar. Amenazó con echarnos a Emily y a mí. La chica me rogó que no lo contara. Dijo que si usted se enteraba, la señorita Claudia la maltrataría aún más». William levantó la vista y fijó la mirada en las manos arrugadas de la mujer. No dijo nada, solo respiró hondo y asintió suavemente. «No es culpa tuya, es mío». Al tercer día, William canceló toda su agenda de trabajo. Llamó a su asistente y le dijo brevemente que a partir de hoy todas las reuniones las llevaría el vicepresidente. «Estaré en casa». Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio antes de responder. «Sí, señor». Salió al jardín. La luz de la mañana brillaba sobre los arbustos de lavanda que Emily había plantado con su madre. Los pétalos se mecían suavemente con el viento, desprendiendo un ligero aroma. Los tocó, recordando a su difunta esposa sentada allí con su hija. Sus risas cristalinas resonaban como una brisa pasajera. Ahora solo había silencio durante el desayuno. Se sentó frente a Emily. La niña solo empujaba la cuchara en su tazón sin comer. William se obligó a hablar. «¿Quieres panqueques o sopa?» Emily negó con la cabeza. «No tengo hambre. Tienes que comer algo. No voy a ir a ningún lado». La niña no levantó la vista, solo murmuró: «Siempre prometes». William se quedó en silencio. Esa frase lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Durante años, se había consumido por el trabajo, llamándola solo 5 minutos al día. Pensaba que proveer económicamente era suficiente, pero ahora tenía ante sí a una niña asustada y frágil, con los ojos desprovistos de confianza. Dejó la cuchara y dijo con voz tensa: «Sé que me equivoqué, pero esta vez me quedaré de verdad». La niña no respondió, pero cuando él se levantó de la mesa, Emily lo miró con un destello de duda en los ojos antes de volver a bajar la mirada. Por la tarde,
Barbara se le acercó mientras él estaba de pie junto a la ventana de su estudio. Señor, conozco a una amiga que trabaja en un centro de terapia. Está especializada en ayudar a niños traumatizados. Quizás ella podría ayudar a Emily. William bajó la voz. ¿Es su nombre? Grace Thompson, señor. 2 días después, Grace llegó. Era una mujer de unos 30 años con ojos amables y voz cálida. Cuando vio a Emily, no se apresuró a interrogarla, sino que simplemente se sentó en el suelo, manteniendo una distancia segura, y sonrió. «Hola, tu osito de peluche es precioso. ¿Cómo se llama?» Emily dudó. «Se llama Benny». «Benny», asintió Grace. «Yo también tenía un osito de peluche llamado Benny cuando era pequeña. Me ayudó a superar muchas cosas». Emily levantó la vista y su mirada se suavizó ligeramente. Grace insistió y solo dijo en voz baja: «Si alguna vez quieres hablar conmigo, llámame Grace. ¿De acuerdo?» La niña asintió suavemente mientras salía de la habitación. Grace se detuvo ante William. «La niña tiene un trauma profundo, señor Hartley, no solo por el incidente, sino por el sentimiento de abandono. Para un niño, ser maltratado por un ser querido es aterrador, pero ser ignorado en silencio por su padre es aún peor». William apretó los puños. «Sé que le dejé hacer esas cosas mientras yo estaba ocupado ganando dinero». Sin acusarlo, solo con la verdad en los ojos. «No puedes recuperar su confianza con dinero. Tienes que volver a aprender a ser padre desde cero». William permaneció en silencio, con la mirada fija en la pequeña habitación al final del pasillo, donde Emily estaba sentada junto a la ventana con su viejo osito de peluche. Se dio cuenta, por primera vez en su vida, de que el poder no significaba nada. Lo único que podía hacer era empezar de nuevo con un tazón de gachas de arroz calientes, un abrazo y una promesa que tenía intención de cumplir. Esa noche entró en la cocina y removió torpemente con las manos una pequeña olla de gachas. El vapor le picaba en los ojos y el humo se esparcía en el aire, nebuloso como el pasado que quería borrar. William sirvió un tazón, lo colocó con cuidado sobre la encimera y lo miró fijamente durante un largo rato. Luego habló muy suavemente, como si temiera romper el silencio de la casa. «Cariño, papá te preparó el desayuno». Afuera, la lluvia nocturna caía ligeramente sobre el cristal de la ventana. La débil luz de la lámpara de la cocina iluminaba el rostro del hombre que antes había sido frío y ahora sabía cómo temblar por el amor que había pasado toda su vida sin comprender. El tic-tac del reloj resonaba suavemente en la espaciosa casa. William se sentó junto a la cama de su hija, con un libro de cuentos de hadas abierto en la mano. Las páginas estaban amarillentas y la cubierta ligeramente curvada. Lo había encontrado en una habitación olvidada donde Emily solía jugar con su madre. Leía lentamente, con voz ronca y entrecortada, deteniéndose a menudo a mitad de la frase porque tropezaba con una palabra. Y la princesa escapó de la torre gracias a su propio coraje. Emily se quedó quieta, con sus pequeñas manos abrazando al viejo osito de peluche. No hubo respuesta, solo una mirada vacilante dirigida a su padre. William la miró y vio que la niña seguía callada, pero sus ojos eran más suaves. El miedo constante había desaparecido. Sonrió levemente y cerró el libro. «Sabes», dijo, «soy un lector terrible, pero si quieres, seguiré intentándolo». Emily inclinó la cabeza y dijo con voz diminuta: «¿Has leído mal el nombre de la princesa?». William hizo una pausa y luego soltó una carcajada, un sonido áspero mezclado con un respiro ahogado. «Bueno, la próxima vez, ¿me corregirás?», preguntó, pero la niña no respondió, solo asintió suavemente. Solo asintió suavemente. Al mediodía, la luz se filtraba a través de las cortinas, iluminando la mesa de madera. William se sentó detrás de su hija con un cepillo en la mano. Había visto tutoriales en línea toda la mañana tratando de trenzar el cabello de Emily, pero el suave cabello se le escapaba de las manos, los mechones se deshacían y la trenza quedaba enredada. «Lo arruiné otra vez», murmuró la niña. William hizo una pausa y suspiró. «Sí, no soy muy bueno en esto, pero vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale?». Lo intentó de nuevo, inclinando la cabeza y frunciendo el ceño, concentrado. Unos minutos más tarde, la trenza parecía un nudo retorcido. Emily se miró en el espejo y soltó una risita, la primera en semanas. William se quedó paralizado. Ese sonido le hizo doler el pecho como una vieja herida que por fin se cerraba. «Te estás riendo», dijo en voz baja, «porque mi pelo tiene un aspecto ridículo».
Sí, pero es el mejor tipo de ridículo que he hecho nunca, dijo la chica cubriéndose la boca, aún riéndose. William se miró en el espejo y vio a los dos en el pequeño reflejo, incómodos, pero algo cálido estaba floreciendo entre ellos. Por la tarde, la invitó a la cocina. Hoy papá está horneando, dijo Emily, inclinando la cabeza con escepticismo. ¿Sabes siquiera cómo se hace? William levantó las manos tratando de parecer seguro. Ni idea, pero aprenderemos juntos. La cocina pronto se llenó del olor a harina y de risas suaves. La harina volaba por todas partes, cubriendo su camisa de blanco. Emily removía enérgicamente con una cuchara, salpicándose la cara con la masa. William la observaba sonriendo y le limpiaba la cara. No remuevas tan fuerte, cariño, vas a provocar una tormenta de harina. Pero me gusta remover. El pastel salió del horno ligeramente quemado por un lado. William lo olisqueó y puso cara de asco. Parece que lo hemos cocinado demasiado. Emily le dio un pequeño mordisco y luego sonrió. No pasa nada, me gusta este sabor. William miró a su hija con los ojos llenos de emoción. Gracias por no burlarte de ello, porque te has esforzado mucho. Sí, lo estoy intentando poco a poco. Cuando cayó la noche, Emily tenía miedo de dormir sola. William llevó una manta a su habitación e hizo una cama justo a los pies de la suya. Dormiré aquí hasta que dejes de tener miedo, le dijo. Emily preguntó en voz baja. ¿No te aburres? No, estás aquí. Le contó cuentos de hadas con voz firme, sin titubear como el primer día. La niña cerró los ojos poco a poco y su respiración se estabilizó. Cuando William dejó de leer, se dio cuenta de que él también se estaba quedando dormido, con la mano aún apoyada en el borde de la pequeña cama. Una tarde, en el salón, la televisión estaba emitiendo una película de moda cuando se oyó el sonido de unos tacones altos en una escena. Emily se tapó inmediatamente los oídos y le temblaban los hombros. William apagó la televisión al instante y se arrodilló para abrazarla. No pasa nada. Nadie te hará daño nunca más. Nadie. La niña asintió suavemente, pero sus manos seguían temblando. William la abrazó con fuerza contra su pecho, sintiendo cómo latía su pequeño corazón, y le habló en voz baja, con la voz quebrada. Te lo prometo. Al día siguiente, sustituyó todo el calzado de la casa por zapatillas blandas. Nadie podía llevar zapatos de tacón alto, ni siquiera los invitados. Cuando el personal le preguntó por qué, simplemente respondió, porque aquí ya nadie necesita oír el sonido de los zapatos. Una semana más tarde, Grace Thompson vino de visita. Se quedó en la puerta observando a Emily sentada en la mesa del comedor dibujando, con la luz iluminando suavemente su pequeño rostro. Mi pequeña está progresando, dijo Grace en voz baja. William se puso de pie junto a ella, asintiendo con la cabeza. Está empezando a mirarme a los ojos. Al principio era solo un segundo, ahora es más tiempo. Grace sonrió. Eso es una buena señal. Los niños no miran directamente a las personas en las que no confían. Está empezando a confiar en ti. William se quedó en silencio, con la mirada fija en el papel de dibujo. Emily estaba coloreando un dibujo, una pequeña casa con las ventanas iluminadas y unas palabras garabateadas debajo de la casa. Con luz, sin zapatos. Se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué estás dibujando? Nuestra casa, pero me he quitado todos los zapatos. William sonrió levemente y se le quebró la voz. Bien, nuestra casa necesita zapatos, solo necesita luz. La niña lo miró y asintió con la cabeza. Grace se marchó en silencio, dejando al padre y a la hija junto al dibujo. William llevó el dibujo al salón, lo enmarcó y lo colgó en la pared. Cuando el colgador le preguntó dónde lo quería, respondió, en el lugar más visible. Este es el cuadro más importante de la casa. Una mañana, Emily se acercó a la mesa del comedor todavía en pijama y con el pelo revuelto. Cogió la mano de su padre y le susurró, «Papá, ya no tengo miedo». William levantó la vista y fijó los ojos en el rostro de su hija. La mirada de pánico había desaparecido, sustituida por la paz inocente de una niña. Le apretó la mano con suavidad y sonrió. «Gracias por darme una oportunidad». Emily sonrió y asintió. «¿Sabes qué? Ahora me gusta estar en casa». William se inclinó y le besó la frente. «A mí también». La cocina aún olía ligeramente a masa de bizcocho del día anterior, y la casa, con la luz pintando la pared, reflejaba el sol de la mañana. Todo en esa casa, aunque todavía incómodo, estaba volviendo gradualmente a la vida con las cosas más simples. Esa noche, William se sentó solo en la sala de estar,
con la luz de la lámpara proyectando un cálido resplandor sobre el piso de madera. Miró las suaves pantuflas colocadas junto a la silla y luego miró hacia la habitación de su hija, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. El sonido de la respiración constante de Emily y respiración constante de Emily. Se recostó en la silla y cerró los ojos por primera vez en años. No sentía vacío, solo un silencio reconfortante, suficiente para saber que por fin se estaba convirtiendo en el padre que esa niña necesitaba. La luz se atenuó y la habitación se sumió en una paz oscura, tan suave como la respiración de dos personas que acababan de aprender a amar de nuevo, empezando por las cosas más pequeñas. A altas horas de la noche, la mansión Hartley estaba sumida en el silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el suave rasguño de una pluma estilográfica sobre el papel. William estaba sentado solo en su estudio, frente a una suave lámpara de escritorio amarilla, cuya luz iluminaba su rostro cansado, hundido y tranquilo. Sobre el escritorio había una pequeña caja fuerte entreabierta, dentro de la cual había una caja de madera descolorida que contenía viejas cartas que William Knowles había atrevido a abrir en años. Sacó los sobres uno por uno, con las manos ligeramente temblorosas. La familiar letra inclinada de su difunta esposa apareció ante William. Cuando olvidas que el amor no se puede medir por el trabajo, abrió una carta. El fino papel hizo un leve ruido. Amas el éxito más que a esta familia. Sé que lo haces todo por nosotros, pero algunas cosas no se pueden comprar, como una tarde en la que le lees un cuento a nuestra hija o simplemente oírte decir «te quiero, cariño». William dobló la carta y respiró hondo. Un dolor agudo se extendió por su pecho. Miró a su alrededor, a la habitación llena de trofeos, medallas y de las que una vez se había sentido orgulloso eran ahora solo pruebas de una vida descarrilada. Cogió una hoja de papel en blanco y su pluma. Las primeras palabras aparecieron temblorosas. «Querida Emily, ojalá pudiera volver al primer día que dijiste mi nombre». Sonreí y luego dije, «Espera un momento». Y desde entonces nunca me detuve realmente a esperar. Dejó de escribir, con los ojos nublados. La tinta se corrió por la página, dejando rayas azul oscuro. Continuó escribiendo, con su voz resonando suavemente en la habitación silenciosa, como si hablara consigo mismo. Solía pensar que bastaba con mantenerte, pero resulta que lo único que necesitabas era que me sentara a tu lado. Cambié tu risa por reputación y ahora lo único que quiero es volver a oír ese sonido, aunque solo sea una vez. William dobló la carta y la metió en un sobre, pero no la envió. Caminó en silencio hasta la habitación de Emily, abrió el cajón de su escritorio y guardó la carta dentro antes de cerrarlo. Susurró en voz baja, «Cuando seas mayor, leerás esto y comprenderás que tu padre una vez perdió el rumbo, pero fuiste tú quien lo trajo de vuelta». Los días pasaron con un nuevo ritmo. William se despertaba más temprano de lo habitual, preparaba leche y el desayuno, y se sentaba a leer mientras esperaba a que Emily se despertara. Ella salía con el pelo revuelto y los ojos aún somnolientos. «¿Te has levantado tan temprano, papá?», preguntó Emily sorprendida. «Tengo que aprender a preparar el desayuno. Al fin y al cabo, tú eres mi profesora. ¿Te he enseñado nada todavía?» «Pues empecemos hoy», dijo Emily con una risita, sacudiendo la cabeza. William sonrió con ternura, como si temiera romper ese frágil momento. Por la tarde, la llevó al centro de terapia de Grace Thompson. La sala era pequeña, con paredes de color crema llenas de dibujos infantiles. El ambiente era una mezcla del olor acre de la acuarela y el aroma cálido de las galletas recién horneadas. Emily dibujaba en un rincón mientras William hablaba con Grace. Estás progresando», dijo Grace. «No en enseñarle, sino en aprender a quedarse quieta y escuchar». William miró a su hija, que estaba concentrada en colorear. Solía pensar que enseñar significaba hablar mucho. Ahora entiendo que a veces solo hay que estar en silencio y estar ahí. Grace asintió. «Estás aprendiendo a estar presente». «Presente, sí. Los niños no recuerdan cuántas cosas les compraste, pero sí recordarán la sensación de tenerte a su lado». William hizo una pausa y luego preguntó, «¿Aún puedo hacerlo bien?» «Nunca es demasiado tarde si realmente lo deseas». Esa noche, William se sentó en la sala de estar. Emily estaba en la alfombra, rodeada de lápices de colores y papel blanco. Dibujaba con atención, mirándolo de vez en cuando, con los ojos ya no vacilantes como antes. «¿Qué estás dibujando?», preguntó William. «¿Es un secreto? ¿Puedo verlo?».
No, solo cuando esté terminado. Un poco más tarde, Emily corrió hacia él escondiendo el papel a sus espaldas. «Cierra los ojos, papá». William obedeció sonriendo. «¿Ya están cerrados? Ahora ábrelos». En el papel había un dibujo de 2 manos entrelazadas con fuerza y unas palabras garabateadas debajo. «Confío en ti, papá». William se quedó mirando el dibujo con los labios temblorosos. «¿Confías en mí?» «Sí, porque sigues aquí». No podía hablar. Se le hizo un nudo en la garganta y una lágrima le rodó por la mejilla. La abrazó con la voz temblorosa y le dijo en voz baja: «Gracias, Emily». «¿Por qué?» «Por perdonarme incluso antes de que yo me perdonara a mí mismo». Emily sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. En los días siguientes, William comenzó a asistir a las sesiones de terapia de grupo para padres. La sala era pequeña, con sillas dispuestas en círculo. Todos llevaban consigo historias de desamor. Un hombre canoso dijo: «Pensaba que era el pilar, pero resultó que solo era un fantasma en la casa». William escuchó en silencio. Cuando llegó su turno, habló lentamente. «Pensé que el tiempo de mi hija podía esperar, pero los niños no saben esperar. Cuando finalmente volví, ella había olvidado cómo reír». La sala se quedó en silencio. Grace lo miró y asintió suavemente. «No quiero que nadie más tenga que aprender esa lección como yo lo hice». Se levantó, dando por terminada la sesión, pero las palabras de despedida de Grace resonaban en su mente. El amor no tiene que ser perfecto, solo tiene que estar presente. A altas horas de la noche, William se sentó junto a la ventana con una taza de té frío en la mano. La habitación de su hija estaba al otro lado del pasillo. La luz nocturna proyectaba un resplandor a través de la rendija de la puerta. Miró y vio a Emily profundamente dormida, con su pequeña mano aún agarrando la carta que él había escondido en el cajón. Alguien la había encontrado. William se levantó y caminó suavemente por el pasillo. Abrió la puerta y miró a su hija. La carta estaba arrugada en una esquina, medio dentro y medio fuera de su pequeña mano. Se sentó suavemente junto a la cama, con los ojos húmedos. «¿La has leído?», preguntó en voz baja, aunque sabía que no habría respuesta. Se inclinó y le susurró con voz temblorosa: «La leerás cuando seas lo suficientemente mayor para comprender que tu padre también perdió el rumbo, pero lo recuperó gracias a ti». Le acarició el suave cabello y se quedó allí sentado durante mucho tiempo, hasta que la luz de la habitación se convirtió en un tenue destello en el silencio. William cerró los ojos y apoyó la cabeza en el borde de la cama. Su respiración se calmó con él. El sonoro tic-tac del reloj había desaparecido, al igual que el vacío. Lo único que quedaba era un padre que aprendía a amar a través de su presencia, a través del silencio y a través de las cartas que nunca se enviaron. Pasaron 2 años y la primavera regresó, suave como un suspiro, a la pequeña casa en la colina suburbana. La luz del sol entraba por las ventanas iluminando las paredes cubiertas de dibujos y las relucientes teclas del piano. Las vidas de William y Emily habían encontrado su propio ritmo, tranquilo, sencillo y cálido. Emily, ahora con 7 años, se sentó al piano y sus pequeños dedos se deslizaron sobre las teclas blancas y negras. El sonido claro resonaba, a veces desafinado, a veces vacilante, pero en él había algo que William nunca había oído antes: alegría genuina. Se quedó de pie en la puerta de la cocina, con una taza de café en la mano, observando en silencio a su hija tocar. En ese momento, William pensó que tal vez, por fin, las cosas rotas podían repararse. ¿Me oyes? Emily se dio la vuelta, con su cabello castaño cayendo suavemente sobre su hombro. William sonrió y asintió. «Te oigo. Es precioso, mi pequeña princesa. Lo he tocado mal, pero es la música más bonita que he oído nunca». Emily se rió y corrió a abrazarlo. El olor a gel de baño y acuarela, diluida en su pelo, hizo que William sintiera el corazón ligero. Su estudio era ahora completamente diferente. Las paredes ya no mostraban medallas y premios, sino dibujos de Emily, una imagen de los 2 cogidos de la mano bajo el sol, una imagen del osito Benny sentado junto a la ventana. Su vida había cambiado y todo comenzó con pequeños detalles como estos. Esa mañana Grace Thompson vino de visita. Se sentó en la silla con una taza de té en la mano, con los ojos iguales que 2 años atrás, profundos y tranquilos. «Emily está prosperando», dijo. «Me alegro de que ustedes 2 se hayan reencontrado». William asintió. «Todavía pienso en el pasado todos los días, pero ya no me asusta». Grace sonrió levemente. «Ahora puedes relajarte, William.
Pero no olvides que las cicatrices psicológicas nunca desaparecen, solo permanecen latentes. Me alegro de que os hayáis vuelto a encontrar. William asintió. Sigo pensando en el pasado todos los días, pero ya no me da miedo. Grace sonrió levemente. Ahora puedes relajarte, William, pero no olvides que las cicatrices psicológicas nunca desaparecen, solo quedan latentes. William miró por la ventana, donde Emily jugaba con el gato blanco en el jardín. Entendió lo que quería decir Grace y supo que la paz se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con el recuerdo. En otra parte de la ciudad, en un apartamento barato de alquiler en los suburbios del East End, Claudia estaba sentada ante un espejo roto, volviéndose a pintar los labios con un pintalabios rojo pálido. Su cabello, antes bien cuidado, ahora estaba seco y quebradizo. Sus ojos se perdían en las sombras de la pantalla de su viejo teléfono. Un titular de noticias la hizo apretar el puño hasta hacerse sangre. El magnate William Hartley lanza la campaña Hartley for Hope para apoyar a los niños traumatizados. Debajo del titular había una foto de él inclinándose para hablar con un grupo de niños. Detrás de él estaba el logotipo de la campaña, letras blancas que resaltaban sobre un fondo azul, convirtiendo el dolor en esperanza. Claudia soltó una risa cínica, convirtiendo mi dolor en gloria para él. Su voz se ahogó. Corrió la cortina y miró a la calle, donde los periódicos viejos volaban con el viento y los vecinos la observaban con frío desdén. Ya no había glamour ni prestigio, solo una mujer abandonada por el mundo en un ataque de ira ciega. Claudia abrió su viejo ordenador portátil y envió un mensaje a un periodista de cotilleos. Tengo un secreto sobre William Hartley. Toda su campaña está montada para pulir su imagen. 3 días después, los medios de comunicación explotaron. Los titulares inundaron las redes sociales. ¿Montó el magnate Hartley una tragedia para promover una campaña benéfica? La ex señora Hartley revela el mayor engaño mediático del año. Las puertas de su casa fueron asediadas por los periodistas. Los flashes de las cámaras no paraban de dispararse. William apenas había salido del coche cuando le pusieron los micrófonos en la cara. Señor Hartley, ¿es cierto que inventó la historia del maltrato sobre las acusaciones de su exmujer? William permaneció en silencio, con la mirada fija pero pesada. No respondió, solo abrió la puerta y entró directamente en la casa. La puerta se cerró, pero los gritos del exterior seguían resonando. Emily estaba sentada en el salón y al ver las caras extrañas fuera de la ventana, entró en pánico, corrió a su habitación y abrazó con fuerza a su osito de peluche. «¡Papá!», gritó con voz ahogada por el miedo. William corrió hacia ella y la abrazó. «No pasa nada, Emily. Nadie puede tocarte ya, te lo prometo». La niña enterró la cara en su pecho, con la voz temblorosa. «Les oí decir que esa mujer ha vuelto. No, ya no puede hacernos nada». Emily sollozó. «No quiero volver allí. Nunca tendrás que hacerlo». William habló despacio, grabando cada palabra en el aire. Al día siguiente, fue a la sede de la cadena de noticias, en medio de una sala repleta de periodistas. Los flashes parpadeaban. William colocó una memoria USB sobre la mesa. «Esto contiene las imágenes completas de las cámaras de seguridad de hace 2 años», dijo con voz serena, junto con los certificados médicos y el testimonio de los empleados de la tienda. «Nunca quise hacer esto público porque implica el dolor de mi hija, pero hoy no puedo permitir que se le siga haciendo daño». Hizo una pausa y respiró hondo. «Yo no monté nada. Solo fui un padre que falló al intentar hacer lo correcto». Entonces, un joven periodista le preguntó en voz baja, «¿Le guarda rencor a Claudia?». William bajó la vista hacia el papel que tenía delante y respondió en voz baja, «No, solo lamento que ella no haya aprendido a vivir con el pasado, pero no dejaré que eso destruya el futuro de mi hija». Se levantó, hizo una ligera reverencia y salió de la sala de conferencias. A sus espaldas, cientos de objetivos de cámaras se quedaron en silencio. Claudia fue demandada por difamación, el tribunal falló en su contra y perdió el único trabajo que tenía en una pequeña boutique. Cuando salió del juzgado, nadie la fotografió, nadie le hizo preguntas. Solo el viento soplaba entre su cabello canoso y los ojos vacíos de una mujer que una vez creyó que el poder era eterno. Esa noche, William se quedó de pie en la habitación de su hija dormitorio de su hija. Emily dormía profundamente, con una respiración tranquila. La casa con la pintura luminosa seguía colgada en la pared junto al osito de peluche Benny. Le acarició el pelo con una voz suave como el viento.
Ya no huimos del pasado, Emily. Vamos a vivir más allá de él. Se quedó allí mucho tiempo observando cómo la luz amarilla de la lámpara se reflejaba en el rostro de su hija, en la comisura de sus labios. Emily sonrió en sueños, como si comprendiera que la pesadilla había terminado de verdad. William se dio la vuelta y cerró la puerta. La casa estaba en silencio. Solo se oía el latido de su corazón mezclándose con el tic-tac regular del reloj. En ese momento, William Hartley supo que, a veces, la mayor victoria de un hombre no fuera, sino aquí mismo, en esta habitación, donde había aprendido a mantenerse firme en la oscuridad para que su hija pudiera crecer en la luz. Una mañana de invierno, finos copos de nieve caían suavemente fuera de la ventana, disolviéndose al tocar el cristal. Una suave luz gris se filtraba a través de las cortinas, iluminando la pequeña habitación llena de coloridos lápices de cera, pinceles y dibujos sin terminar colgados en las paredes. Emily estaba sentada junto a la ventana, con su cabello castaño cayendo sobre su hombro, sosteniendo un pincel y pintando gotas de lluvia que corrían por una calle imaginaria. William se quedó en la puerta observando en silencio a la niña, que estaba tan absorta que no se dio cuenta de su presencia. Se acercó lentamente y le preguntó en voz baja y suave, ¿qué estás pintando? Emily levantó la vista con sus brillantes ojos marrones, claros como un lago en invierno. Estoy pintando la lluvia que limpia la suciedad de los viejos zapatos. William miró el dibujo en la esquina. La niña había dibujado un pequeño zapato gris claro mojado por la lluvia y rodeado de reflejos de agua. Le preguntó con voz apagada, ¿todavía recuerdas esos zapatos? La niña negó con la cabeza. No estoy pintando el zapato en sí, estoy pintando cómo lo limpiaron. William se quedó paralizado. Esa breve y sencilla frase le oprimió la garganta. Se sentó a su lado y observó cómo se secaba el cuadro. La luz brillaba en cada pincelada, extrañamente cálida. A partir de ese día, ese cuadro fue enmarcado y colgado en el centro del salón, justo debajo de la luz amarilla. Se convirtió en lo primero que veía la gente al entrar en la casa, un símbolo de la pureza que el padre y la hija habían recuperado juntos. Al día siguiente, Grace invitó a William a llevar a Emily a una clase de pintura terapéutica. Ella organizó el estudio, que estaba en un pequeño edificio cerca del parque, con las paredes cubiertas de dibujos infantiles, mesas y sillas bajas, y un ligero y dulce olor a acuarela mezclado con galletas calientes. Oh, Grace se agachó sonriendo. Hoy vamos a pintemos lo que nos hace sentir más seguros. Emily se sentó entre el grupo de niños, con una hoja de papel blanco delante de ella. A su lado había un niño de pelo rizado con una pequeña cicatriz en la muñeca. Nadie hablaba, solo se oía el suave rasguño de los lápices de colores. Después de un momento, Emily comenzó a hablar. Antes me daba miedo el sonido de los zapatos, pero ahora tengo una casa sin zapatos, solo luz. Los niños que estaban cerca dejaron de hacer lo que estaban haciendo y escucharon en silencio. Una niña con voz ronca preguntó, ¿dónde está esa luz? Dentro, si perdonas, respondió Emily. Grace se quedó en la esquina de la habitación, atónita. Nadie le había dicho a la niña que dijera eso todavía, pero Emily lo había hecho, algo que muy pocos niños con un dolor similar se atrevían a expresar. Los niños comenzaron a dibujar sus propias casas con luz. Un niño utilizó un lápiz amarillo para dibujar un enorme sol redondo. Otro dibujó ventanas abiertas de par en par, y Emily se sentó en medio añadiendo rayos de luz, como si iluminara toda la habitación. William se quedó fuera, junto a la puerta de cristal, observando a su hija dibujar con la cabeza inclinada con una sonrisa radiante en el rostro. Por primera vez en muchos años, sintió una ligereza en el pecho, no porque hubiera olvidado, sino porque finalmente supo que esta niña estaba aprendiendo a seguir adelante a su manera. A última hora de la tarde, el padre y la hija regresaron a casa. Emily lo llevó de la mano a la cocina, donde había harina, huevos y azúcar. ¿Hacemos galletas de almendra?, preguntó con los ojos brillantes. ¿Sabes? La última vez mis galletas quedaron duras como piedras, así que esta vez yo me encargo de mezclar y tú solo tienes que sonreír. William se rió y se sentó a su lado. Las flores volaban por todas partes, se le metían en el pelo y en las mejillas de Emily. Las risas llenaban la cocina mezclándose con el olor a vainilla y mantequilla derretida. La niña sostenía la cuchara removiendo con demasiado vigor y salpicando masa por toda su camisa. Princesa, estás causando una tormenta otra vez.
Una dulce tormenta de galletas, papá. Ambos se rieron hasta que el olor de las galletas horneadas llenó la casa. Una semana más tarde, los dos decoraron juntos el árbol de Navidad. William forcejeaba con las luces que se enredaban alrededor de su cuello. Emily estalló en carcajadas y cayó sobre el sofá. «Pareces más un árbol de Navidad viviente que el verdadero», dijo, tratando de ayudarle a desenredar las luces. «¿Sabes?», dijo William con voz emocionada, «solía odiar la Navidad. ¿Por qué? Porque me recordaba de lo que había perdido». Emily se detuvo y lo miró. «Pero ahora te recuerda lo que tienes, ¿verdad?». William asintió suavemente con los ojos llenos de ternura. Sí, fuera, la nieve comenzaba a caer. Los copos se adherían al cristal de la ventana, reflejando la cálida luz del árbol de Navidad. En Nochebuena, la casa se llenó del aroma de las galletas y el chocolate caliente. Emily se acercó en silencio a la mesa y colocó un pequeño regalo envuelto en papel blanco sobre la superficie de madera. «Esto es para ti, papá», dijo con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. William abrió la caja y dentro había un par de zapatillas de lona blancas inmaculadas, pequeñas y delicadas, pintadas a mano con rotuladores de colores en la puntera y un pequeño mensaje garabateado que decía: «Estos son los zapatos más limpios del mundo porque los compraste tú». William permaneció en silencio, incapaz de hablar. Se arrodilló y miró a su hija con los ojos llorosos. «¿Sabes? Nunca pensé que un par de zapatos pudieran hacerme sentir perdonado». Emily le abrazó el cuello y se rió suavemente. «No necesitas que te perdonen porque ya eres diferente», respondió él en voz baja, con la voz temblorosa. «Gracias por enseñarme lo que realmente significa la verdadera limpieza». La niña apoyó la cabeza en su hombro. Los zapatos blancos descansaban sobre la mesa, brillando a la luz de las velas. Afuera, la nieve cubría el tejado. Grace estaba de pie junto a la verja, mirando a través de la ventana donde el padre y la hija estaban sentados junto al árbol de Navidad, riendo bajo las cálidas luces. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la sonrisa de alguien que había sido testigo de suficiente dolor como para comprender que la curación no proviene de los milagros, sino de aquellos que se atreven a quedarse hasta tarde por la noche. La casa estaba en silencio. Emily dormía profundamente, con el rostro tranquilo y la respiración constante. William la cubrió con la manta y se sentó en el borde de la cama. Colocó la mano sobre el pecho de su hija Pecho, donde su pequeño corazón latía rítmicamente. Todos los sonidos del exterior desaparecieron. Solo quedaba ese latido, el sonido de la paz que una vez pensó que nunca volvería. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de cristal del edificio de 2 pisos al final de una calle tranquila. En el letrero exterior, las letras blancas destacaban: Fundación Emily Hartley. En el interior, la A. El aroma de la pintura y el olor a productos horneados se mezclaban en una fragancia cálida y suave de un lugar que se había construido a partir del dolor, pero que ahora estaba lleno de vida. William caminó por el pasillo y se detuvo frente a un aula. Desde dentro, la clara voz de su hija resonaba: «Niños, no tengan miedo del color negro, es solo un fondo para resaltar la luz». Miró a través del cristal. Emily, ahora con 17 años, estaba sentada entre los niños con las mangas manchadas de pintura y el rostro radiante. Había superado las heridas del pasado. William sonrió levemente. Ya no era la niña que lloraba de miedo en una habitación oscura, sino una joven que sabía cómo convertir el dolor en un refugio para otras almas. Al final del pasillo, una mujer delgada de mediana edad fregaba el suelo. Tenía el pelo con mechas canas, la espalda ligeramente encorvada. Nadie sabía mucho sobre ella. El personal solo mencionaba que había sido contratada recientemente como conserje y que se llamaba Claire. Cuando se le preguntaba, solo decía brevemente: solía trabajar en la industria de la moda. Grace, ahora la directora ejecutiva del centro, se detuvo unos segundos, con una breve mirada de vacilación, y luego dijo en voz baja: «Si necesitas más horas, solo tienes que decírmelo». La mujer asintió con voz ronca. «Gracias». Esa tarde, el centro se tranquilizó. Emily limpió la sala de arte, recogiendo pinceles y paletas en la esquina del pasillo. Claire luchaba por levantar un pesado cubo de agua. Le temblaban las manos. El mango de la fregona se le resbaló y cayó rodando hasta los pies de Emily. «Déjame ayudarte». Emily se agachó, recogió la fregona y levantó la vista.
En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Sus miradas se cruzaron, una mirada tan familiar que le partió el corazón. Claire se quedó paralizada. La fregona se le cayó de nuevo de la mano y retrocedió con el rostro pálido y la voz entrecortada. No, no puede ser. Emily permaneció en silencio. El viento del pasillo soplaba llevando el olor a pintura y jabón. Miró más de cerca las profundas arrugas, los ojos que antes reflejaban crueldad y ahora solo mostraban arrepentimiento. «Soy Emily», susurró. «¿Eres tú?», preguntó la mujer inclinando la cabeza, con la voz quebrada. «Llevo huyendo 10 años. Pensé que podría olvidarlo, pero cada noche, cuando Emily susurró, «¿Eres tú?». La mujer inclinó la cabeza y su voz se quebró. «He estado huyendo durante 10 años. Pensé que podría olvidar, pero cada noche, cuando oigo pasos fuera de la puerta, creo que eres tú». Se arrodilló y las lágrimas cayeron al suelo. Lo siento mucho. No tengo palabras lo suficientemente fuertes para deshacer lo que hice». Emily se quedó quieta. La pared blanca detrás de ellas parecía inclinarse hacia las dos figuras. En su mano aún sostenía un pequeño paño manchado de pintura que solía usar para limpiar el exceso de color. Se inclinó suavemente y lo colocó en la mano de la mujer. «Necesitas arrodillarte ahora. Es tu turno de limpiar tu pasado». Claudia, la mujer de hace años, dejó escapar un suave sollozo, miró el paño y rompió a llorar. Todo su cuerpo temblaba, como si finalmente, después de todos estos años, se atreviera a respirar profundamente. William salió de su oficina y vio la escena a través de la puerta abierta. Se detuvo en seco a la luz de la tarde. Vio a su hija ayudando a la mujer que una vez había destrozado su vida. No había odio en los ojos de Emily, solo una serenidad desgarradora. No intervino, se quedó quieto, con las manos apretadas y los ojos llenos de emoción. Las palabras de Grace resonaron en su mente. Las cicatrices nunca desaparecen, solo quedan latentes. Resultó que algunas cicatrices no necesitaban quedar latentes, solo necesitaban ser vistas y entonces se disolvían. A última hora de la tarde, antes de salir del centro, William se acercó a la puerta de la oficina de Grace. Ella estaba archivando documentos, con la luz de la lámpara de escritorio iluminando sus amables ojos. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo en voz baja, «Los vi». Grace levantó la vista y sonrió levemente. «¿Los viste?», dijo. La chica no dijo nada. Solo le dio un trapo para limpiar pintura. Grace dejó el bolígrafo. «Sabía que lo harías», dijo. William se sentó frente a ella con la voz entrecortada. «Pasé 10 años preparándome para una confrontación, pero al final mi hija fue la primera a tender la mano. Mi niña hizo lo que yo no me atrevía a hacer. Grace se quedó en silencio un momento y luego dijo en voz baja, «Tú le enseñaste eso, William». Él negó con la cabeza. «Yo solo sabía estar enfadado, cómo aferrarme a ese rencor como una forma de no olvidar. Pero ella eligió olvidar, eligió perdonar. Entiendo cómo pudo hacerlo, porque aprendió a amar de nuevo, gracias a ti». Grace sonrió con una mirada tierna. «Te quedaste a su lado, no la abandonaste por segunda vez. Eso fue suficiente. El amor, aunque llegue tarde, enseña a la gente a dejar ir». William bajó la mirada hacia su té frío y asintió suavemente. En su corazón, todo lo que pesaba parecía derretirse capa a capa. Al caer la noche, las luces del centro estaban apagadas. William se detuvo en la sala de arte. Sobre la mesa estaba la última pintura de Emily, estaba sin terminar, una imagen de 2 manos entrelazadas con un fondo azul claro. En la esquina inferior izquierda, unas letras pequeñas y suaves decían, «Ningún color es sucio si sabemos cómo lavarlo con un corazón sincero». Se quedó quieto, tocando el borde del marco de madera. La luz del pasillo entraba haciendo que la pintura pareciera brillar. Afuera, Claudia salió del edificio. Caminaba lentamente, con el paño de pintura todavía en la mano. No miró atrás, solo miró al cielo, donde las luces de la calle se reflejaban en tenues rayas que parecían hilos cosiendo una vieja grieta. A altas horas de la noche en casa, Emily estaba sentada en el salón con el gato blanco en su regazo. William entró y dijo en voz baja, «Has sido muy valiente hoy. ¿Lo has visto?». Hizo una pausa y continuó. «Solía pensar que el perdón era una debilidad, pero hoy he visto que requiere más valor que la venganza». Emily sonrió con los ojos brillantes. «El perdón se trata de olvidar,
Se trata de recordar que ahora eres diferente. William le puso suavemente la mano en el hombro y, con voz entrecortada, dijo, Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgullosa de ti, papá, porque te quedaste. Se sentaron en silencio, sin decir nada más. Fuera de la ventana caía una suave nieve que reflejaba la cálida luz del interior de la casa. Todo estaba tranquilo, profundo y real. A altas horas de la noche, William se quedó junto a la ventana mirando hacia el centro, en la distancia, con su letrero aún encendido. Habló en voz baja, como si enviara sus palabras al viento. Mi hija me enseñó a dejar ir, a amar sin necesidad de olvidar. Detrás de él, los suaves pasos de Emily se acercó sonriendo. Papá, mañana tengo clase de arte temprano. Me voy a dormir. William asintió. Buenas noches, princesa. Emily se dio la vuelta, pero antes de cerrar la puerta dijo en voz baja, ¿Sabes qué, papá? Mañana voy a pintar un cuadro nuevo, el último de la serie Luz después de la lluvia. William la vio marcharse con una leve sonrisa y una voz cálida. Sé que pintarás el más bonito. Esa tarde lloviznaba fuera de la ventana. El viento barría los árboles del patio trasero, trayendo el olor de la tierra húmeda y el aroma persistente del té en la sala de estar. Emily estaba ordenando el estudio de su padre, una habitación en la que rara vez entraba cuando era niña. Ahora, a los 18 años, quería organizarlo todo en preparación para la celebración del 10º aniversario de la Fundación Emily Hartley. El escritorio de William era el mismo de siempre, ordenado, sencillo y algo demasiado silencioso. Las plumas estilográficas estaban alineadas junto a un viejo marco de fotos, una foto de una niña de 6 años sosteniéndola delante de una casa recién construida. Emily cogió el marco con una leve sonrisa. Su padre aún conservaba esa foto, a pesar de que el cristal estaba rayado y descolorido. Abrió el cajón inferior, el que él siempre mantenía cerrado con llave. La cerradura estaba oxidada, pero cuando lo intentó, inesperadamente se abrió con un clic. En su interior, en lugar de documentos, había una pila de cartas atadas con una cinta plateada deshilachada en cada sobre. La letra familiar le resultó familiar a Emily. Emily se sentó en el suelo con las manos ligeramente temblorosas mientras desató la cinta. Abrió la primera carta. La letra estaba ligeramente inclinada y la tinta se había desvanecido con el tiempo. A mi hija, ojalá pudiera volver al momento en que dijiste mi nombre por primera vez. Sonreí y luego dije, espera un momento, solo un momento. Eso se convirtió en años y nunca volví. Dejé que el trabajo lo consumiera todo, incluyéndote a ti y a mí mismo. Hizo una pausa. La lluvia golpeaba suavemente el techo y el repiqueteo sonaba como el latido del corazón de la memoria. Emily cerró los ojos e imaginó al hombre, al William del pasado, sentado solo bajo la luz amarilla, sosteniendo un bolígrafo, con los ojos enrojecidos y el rostro profundamente marcado por el arrepentimiento. Podía ver claramente cómo le temblaba la mano mientras escribía, tal vez por miedo a no tener el valor de enviarla. Emily pasó a la segunda carta. Querida, solía pensar que, mientras tuvieras todo lo que necesitabas y alguien que te cuidara, eso era amor, pero me equivocaba. El amor no es proporcionar, es estar presente, es sentarse y escuchar tus historias triviales, es saber qué te gusta comer y ahora todo lo que puedo hacer es escribirlos para suplicar tu perdón, aunque sé que nunca los leerás. Las lágrimas cayeron sobre el papel mezclándose con la tinta. Emily extendió la mano para tocar la tinta borrosa, como si tocara un pedazo del alma de su padre que creía comprender perfectamente, pero resultó que él aún sentía un dolor que nunca había expresado en voz alta. Ella siguió leyendo la tercera y la cuarta carta, todas ellas palabras que nunca se enviaron. Cada carta representaba un periodo de la vida, una temporada de arrepentimiento, un momento en el que él intentó escribirlo solo para volver a ocultarlo. En la última línea de una de las cartas había una larga mancha de tinta, como si el escritor hubiera dejado de escribir porque la emoción era demasiado fuerte para soportarla. Si alguna vez lees estas palabras, espero que sepas que nunca dejé de quererte, solo que me llevó demasiado tiempo aprender a demostrarlo de la manera correcta. Emily dobló las cartas y se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. La lluvia exterior parecía amainar, dejando un cálido silencio. Ella comprendió que esas cartas no eran solo disculpas, sino el viaje de un padre, crecimiento de un padre, desde la culpa hasta la expiación, desde la expiación hasta el amor verdadero.
Esa noche, cuando William regresó a casa, la luz del estudio todavía estaba encendida. Se sorprendió al ver el cajón abierto y las cartas cuidadosamente ordenadas sobre el escritorio. Entre ellas había una hoja de papel nueva, con una letra pequeña y suave. El padre de Emily. Las he leído todas y estoy aquí. Eso era todo, pero cada palabra lo traía de vuelta al presente. William cogió el papel, apretó los puños y la luz de la lámpara le iluminó el rostro, revelando sus ojos brillantes. Se levantó del escritorio y caminó lentamente hacia la habitación de su hija. La puerta no estaba cerrada con llave. Emily dormía con su cabello castaño esparcido sobre la almohada y sus pequeñas manos aún aferradas a una de las viejas cartas. Respiraba con regularidad y su rostro estaba tranquilo, como si nunca hubiera pasado noches llorando de miedo. William se sentó en el borde de la cama y la observó durante un largo rato. Se inclinó suavemente y le besó la frente. El calor de su piel lo emocionó. Por primera vez en años, ya no se sentía culpable, solo tenía la sensación de haber sido perdonado por haber vuelto a casa. Habló en voz baja, con casi disolviéndose en el sonido de la lluvia. Gracias por quedarte. La lluvia seguía cayendo suavemente fuera de la ventana. La luz amarilla de la habitación se reflejaba en el escritorio, donde yacían una al lado de la otra dos cartas, una del pasado y otra del presente. Dos generaciones, dos voces, dos corazones, pero compartiendo una certeza: el amor nunca llega demasiado tarde. William salió de la habitación y se detuvo en el pasillo. En la pared estaba el cuadro de la casa con luz que Emily había pintado a los 10 años. Lo miró durante un largo rato y luego susurró suavemente: «Cariño, lo conseguí. Nuestra hija está bien, está bien». Miró por la ventana. La lluvia caía constante, clara y limpia, como si lavara todos los años oscuros. Bajo la luz de la lámpara, cada gota brillaba como sus lágrimas, pero sin la pesada carga esta vez. En la habitación, Emily se movió. Sonrió suavemente en sueños, aún aferrando la carta en su mano como un hilo de conexión entre dos almas reunidas después de un largo viaje de pérdida. A la mañana siguiente, William se despertó temprano. Preparó café, sirvió una taza de té y la colocó junto a la ventana para Emily. Las dos cartas seguían sobre el escritorio, con la luz de la mañana brillando sobre ellas y tiñendo el papel de un amarillo pálido. Grace se detuvo, lo vio mirando fijamente y le preguntó en voz baja: ¿No has dormido? William negó con la cabeza, sonriendo. No, solo me siento en paz. Grace miró las dos cartas y dijo con delicadeza: guardabas tanto dentro de ti, ahora por fin puedes respirar. Sí, respondió él, con la mirada fija en la habitación al otro lado del pasillo. Ahora sé que no todas las disculpas tienen que ser verbales. Algunas cosas solo hay que entenderlas, y eso es suficiente. Grace asintió con delicadeza. ¿Y tú la entendías? William sonrió con los ojos llenos de ternura. No, ella me enseñó a entender. Fuera había dejado de llover. Solo quedaban gotas de agua adheridas a la ventana, brillaban como diamantes. William se acercó al escritorio, cogió las dos cartas y las juntó. Una hoja de papel descolorida y otra aún nueva. Las dobló y las colocó dentro del viejo marco de fotos que contenía la imagen de padre e hija. La mañana era fresca y el rocío cubría ligeramente las grandes ventanas del centro de la Fundación Emily Hartley. Todo el edificio estaba más animado de lo habitual, ya que hoy era el día de la inauguración de una exposición especial sobre el perdón, comisariada por Emily tras más de un año de preparación. Cada cuadro, cada rincón de la exposición, contaba una historia sobre niños que habían aprendido a superar su trauma. William se quedó de pie en silencio al final del pasillo, observando a su hija ocupada coordinando al personal, con los ojos brillantes de orgullo. Emily, ahora mayor, con el pelo recogido cuidadosamente, delgada pero llena de vida a la luz de la mañana, parecía el símbolo mismo del centro, una niña que una vez estuvo destrozada y que ahora tenía la fuerza para sanar otras almas. Grace se acercó a él con una taza de café en la mano. ¿Sabes cuál es la pieza central de la exposición de hoy?, le preguntó. William negó con la cabeza, sonriendo levemente. No me lo dijo, respondió. Dímelo, dijo ella. Quería darte una sorpresa. Grace miró hacia la sala principal, donde una cortina blanca aún ocultaba la exposición. Creo que lo entenderás cuando lo veas. Cuando los invitados se sentaron, Emily subió al escenario.
Llevaba un sencillo vestido beige, con el rostro sereno y la voz baja y cálida. Gracias a todos por venir a la exposición sobre el perdón. Hoy no se trata solo de compartir mi viaje, sino de mirar atrás para ver si los seres humanos pueden transformar el dolor en algo distinto al odio. Hizo una pausa y dirigió la mirada hacia la gran cortina en el centro de la sala. La pieza central de esta exposición es donde todo comenzó. Un miembro del personal tiró de la cuerda y la cortina cayó en medio de la sala blanca. Había una caja de cristal transparente con un viejo zapato de tacón alto repintado con los 7 colores del arco iris que brillaba bajo las luces. Debajo había una pequeña placa con una inscripción manuscrita en letra familiar. El calzado que una vez me asustó es ahora un símbolo del perdón. Todo el público guardó silencio, solo se oía el susurro de la respiración. William jadeó al ver el objeto, el calzado que una vez había despreciado tanto que no podía soportar pensar en él. Ahora ya no daba miedo, sino que formaba parte de la luz. Emily bajó del escenario y se acercó a su padre. Le tomó la mano y se la apretó suavemente. Una vez pensé en tirarlo para siempre, dijo en voz baja, con la mirada fija en la caja. Pero luego me di cuenta de que si lo enterraba, la herida seguiría ahí. Tenía que enfrentarme a ella para limpiarla, tal y como tú me enseñaste a limpiar mis zapatos de lona hace años. William miró a su hija con la voz ligeramente temblorosa y dijo, «Y ahora Hash has hecho algo que nunca creí posible». Emily se volvió sonriendo. «Ningún zapato está lo suficientemente limpio si el corazón sigue sucio, pero creo que ahora está limpio. ¿No crees, papá?» William asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Porque lo lavaste con amor». Estalló un aplauso. Algunas personas se secaron las lágrimas. La luz brillaba suavemente sobre el padre y la hija, revelando cada gota de emoción en sus ojos. Todos parecían entender que ya no se trataba de una exposición de arte, sino de una ceremonia de reconciliación. Al fondo de la sala, una mujer de mediana edad dejó de sujetar la fregona en silencio. Claudia, con su uniforme gris de conserje, se quedó mirando el calzado de colores del arco iris, con los labios ligeramente temblorosos. La luz se reflejaba en su rostro y por primera vez en muchos años apareció una sonrisa. No la sonrisa de alguien que lo había tenido todo, sino de alguien que sabía que había cometido errores y estaba aprendiendo a empezar de nuevo. Las lágrimas le caían por las mejillas, pero no inclinó la cabeza como antes. Levantó la vista hacia el padre y la hija, se secó los ojos con delicadeza y continuó fregando el suelo con movimientos lentos y serenos. Cuando concluyó la exposición, invitaron a William a hablar. Subió al estrado y miró a su alrededor, a la sala llena de una suave luz amarilla. Su voz resonó profunda y cálida, transmitiendo el cansancio y la serenidad de alguien que había atravesado el abismo. Ninguno de nosotros puede borrar el pasado, pero todos podemos elegir cómo reescribirlo. Hizo una pausa y dirigió la mirada hacia el calzado arcoíris en la caja de cristal. El perdón no consiste en olvidar, se trata de impedir que el pasado defina el futuro. Antes pensaba que la justicia era el castigo. Ahora entiendo que la verdadera justicia es cuando el dolor ya no controla tu corazón. El público permaneció en silencio, sin emitir ningún sonido. Solo la suave luz y las profundas respiraciones de aquellos que intentaban contener las lágrimas en un rincón de la sala. Grace asintió suavemente, sonriendo. Sabía que el hombre que tenía delante ya no era el William del pasado, sino un hombre renacido del amor que una vez había perdido. Cuando la gente se marchó, comenzó a sonar una suave melodía de piano por la propia Emily. El sonido resonó en el largo pasillo, suave como el viento a la puerta, observando a su hija sentada al piano en la sala vacía, con sus manos elegantes y cada nota cayendo como una gota de agua que lavaba los viejos tiempos en la distancia. Claudia seguía fregando el suelo. Se detuvo cuando oyó la música, con las manos temblando ligeramente sobre el mango de la fregona. Cada nota parecía tocar un pedazo de memoria que había intentado olvidar. La luz se reflejaba a través de la puerta de cristal, brillando sobre el suelo mojado, haciéndolo brillar como si estuviera limpio. Sonrió, dejó a un lado la fregona y miró por última vez el calzado del arco iris. «Gracias», susurró en voz baja, sin saber muy bien a quién se dirigía, quizá a Emily, quizá a sí misma. A altas horas de la noche, las luces del centro estaban apagadas y solo se veía la luz que se filtraba desde el pasillo principal.
William y Emily caminaban lentamente junto a las filas de cuadros, padre e hija, uno al lado del otro, con las manos entrelazadas. ¿Lo ves?, dijo William en voz baja. Lo que antes te asustaba ahora hace sonreír a la gente. Emily inclinó la cabeza con una mirada tierna. Creo que ese es el milagro del perdón. Hace que todo el mundo se sienta más ligero. Se detuvieron ante la vitrina donde descansaban los viejos zapatos bajo la tenue luz. William puso una mano sobre el hombro de su hija. Si tu madre pudiera ver esto, estaría muy orgullosa. Creo que escuchándonos, respondió Emily en voz baja. William miró a su hija sonriendo. Gracias por llevarme hasta este día. Emily le apretó suavemente la mano, con una voz tan suave como un suspiro. Solo seguí la luz que tú encendiste, papá. Se quedaron allí de pie durante mucho tiempo, sin decir ni una palabra, solo con el sonido del viento que entraba por las ventanas, el leve olor a pintura seca y la cálida luz que los envolvía a los dos. Luego se marcharon, caminando por el largo pasillo iluminado con luz dorada, con las manos aún fuertemente entrelazadas, cada uno de sus pasos dejando nuevas en el suelo, no de miedo, sino de paz. Afuera, la lluvia nocturna caía suavemente. Las gotas brillaban bajo la luz como innumerables fragmentos de memoria que se lavaban. William murmuró suavemente, con voz profunda y cálida. Una vida de errores finalmente limpiados por el amor. Desaparecieron detrás de la puerta de cristal. La luz amarilla seguía brillando afuera, iluminando el calzado arcoíris en la caja de cristal. Un lugar que una vez albergó miedo, ahora solo albergaba luz. Y entonces todo quedó en silencio. No había nada más que decir, porque la justicia, el perdón y el amor finalmente se habían, y esa es nuestra historia para dormir de hoy. La historia de un padre que una vez perdió a su hija, de una niña que una vez tembló ante el miedo, y de un viejo calzado que una vez llevó la marca del pasado, y ahora se ha transformado en un símbolo de perdón. ¿Qué opinas después de escuchar esta historia? ¿Te impresionó más William, el padre que aprendió a amar de nuevo? ¿O Emily, la niña valiente que se atrevió a perdonar? ¿O quizás Claudia, la mujer que finalmente se atrevió a enfrentarse a sus propios errores? Deja un comentario y comparte tus sentimientos. ¿Qué parte de esta historia te ha dejado sin palabras o te ha hecho creer más en el poder del amor y el perdón? Seguiremos hablando sobre esta historia. Escribe en la sección de comentarios.